Es increíble cómo nosotros estamos atados, encadenados a ideas retrógradas, ideas negativas, ideas que no sirven, que no funcionan, y hemos creído y hemos estado atados a religiones porque simple y llanamente eso es lo que nos enseñaron. Y por eso vemos que muchos estudios afirman que los seres humanos somos seres sociales y nos esforzamos por querer pertenecer a algo o a alguien. Pero ahora vamos a ver las falsas creencias. Y tenemos que entender que las falsas creencias son un freno total al desarrollo de la inteligencia, que es fruto del conocimiento aplicado y que nos da la sabiduría para ejercer el arte de vivir en plenitud con la bendición de obtener los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo y paz. Cuando el Espíritu Santo del Dios Altísimo y Viviente está conectado a nuestro espíritu gobierna nuestra mente y nuestro corazón, y nuestra alma gobierna a nuestro cuerpo. De tal manera que ahora no somos títeres en manos de la manipulación de Satanás, ni somos títeres en manos de alguien que quiera perturbar nuestra existencia, sino que ahora somos dirigidos nada menos que por el Espíritu Santo del Dios Altísimo y Viviente. Pero solamente podemos ser inteligentes y tener sabiduría cuando checamos la fuente de donde procede toda la información, que como dice su nombre, información, desde dentro, que adquirimos y que han formado nuestras creencias, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, que han desarrollado nuestro carácter. Si sometemos a escrutinio y comprobamos toda la información que recibimos y todas las creencias que hemos adquirido, entonces podremos comprobar qué resultados dan, qué efectivos son, y tendremos el sustento para saber si son parte integral de nuestra vida diaria o si definitivamente los desechamos. Porque únicamente el conocimiento puesto en práctica nos da la sabiduría que nos hace inteligentes. Desafortunadamente no sucede de esta forma, porque el ser humano está lleno de creencias que nunca han sido puestas en duda para saber si son verdaderas o falsas. También existe la tendencia a autoengañarnos por negarnos a reconocer que la realidad es completamente diferente a nuestras ideas preconcebidas y a nuestras percepciones, a nuestras convicciones y a nuestras creencias religiosas, políticas, deportivas y de cualquier índole. Porque desafortunadamente nos han llenado de información falsa en todos los aspectos de la vida. Y uno de los aspectos más importantes en que nos han engañado es que tenemos que estar aquí para trabajar, para luchar, para esforzarnos, para competir y para una serie de cuestiones que han aniquilado al ser humano, porque ahora vive lleno de estrés. Y son estos mitos, son esas tradiciones y son estos tabús los que nos impiden desarrollar muchas veces nuestra inteligencia de forma eficaz. Las creencias falsas tienen mucho que ver con la falta de información veraz y oportuna y efectiva, del conocimiento no aplicado o sencillamente de la estupidez humana. Y esa estupidez persiste porque dichas creencias prevalecen a pesar de las evidencias que demuestran todo lo contrario a lo que se cree. Que provoca este efecto se debe a que no observamos, no escuchamos, no palpamos, no olemos, no gustamos con nuestros sentidos físicos, pero dirigidos por el sexto sentido, que es el de la intuición, y que pertenece a nuestro espíritu. Es decir, que cuando nuestro espíritu es el que gobierna nuestra alma gobierna nuestro cuerpo, entonces tenemos una visión completamente diferente porque entramos al despertar de la conciencia.
Jesús el Cristo lo dijo claramente: despierta tú que duermes y te alumbrará el Cristo. Las falsas creencias tienen mucho que ver con la parte cultural, con la mala educación, con la creencia que tengan nuestros ancestros y que nos la han legado, que nos la han transmitido de generación en generación. Y un ejemplo muy palpable es que en las culturas musulmanas y judías está prohibido comer cerdo. Pero la principal razón por la cual se hizo esta prohibición era porque en países desérticos, donde existe un calor muy por encima de los 30 grados o de los 40 grados, es muy fácil que se descomponga la carne. Y en un principio simplemente fue una medida sanitaria no tener refrigeradores. Pero con el tiempo pasó a ser una creencia religiosa que hoy en día todavía se practica. El ayuno en Cuaresma también tiene orígenes parecidos. Si se transgrede la prohibición, se comete pecado y aparece el sentimiento de culpa, y esa culpa remuerde la conciencia y no deja al individuo estar en paz y mucho menos decidir por sí mismo. Y así podemos ver una cantidad de creencias falsas, retrógradas, que no tienen ningún sustento, que no tienen ningún fundamento. Y por ejemplo, en las religiones protestantes nos han enseñado que tomar es pecado, que escuchar música mundana es pecado, que bailar es pecado. Todo esto ha venido acompañado por una convicción que el hombre tiene de que a Dios se le contrista si tomamos, si contamos chistes de grueso calibre, si nos ponemos a bailar. Y resulta que esto me recuerda a una historia que se dio en esta hermosa región de Colombia, porque en plena fiestas patronales llegó un costeño que es muy del Caribe, que le gusta bailar, que le gusta brincar y saltar, y estaba ahí una hermosa criatura boyacense. Ellos tienen un ritmo más tranquilo, más sereno, son más calmados en su proceder, y resulta que empieza la música y el hombre dice: voy a bailar, necesito darle vuelo a la hilacha. Y entonces le dice a la campesina boyacense que por favor le permita bailar. Y entonces ella le dice que sí. Pero mientras él es muy fogoso y agarra el baile para abrazarla y acariciarla y darle vueltas por todos lados, ella simplemente está bailando al ritmo que ella concibe la música. Pero como este hombre estaba emocionado, la abrazaba, la agarraba, la arrimaba hacia su cuerpo, y el asunto está en que cuando terminaron de bailar, ella le pregunta: oiga su merced, y en caso de salir perjudicada, ¿con quién tuve el gusto de bailar? Como se dan cuenta, queridos amigos, no es el hecho de que yo baile, el hecho de que yo tome, el hecho de que yo cuente un chiste, eso no es pecado. El pecado está en las intenciones nefastas o negativas que yo pueda tener para aprovechar un baile, para aprovechar el tomar trago, etcétera, etcétera. Esa es realmente la diferencia. Pero nosotros nos han hecho creer eso, y lo creemos y lo practicamos. A mí, por ejemplo, yo les puedo contar que tenía una serie de calendarios aztecas, de imágenes de aquel tiempo de los aztecas, y yo lo mostraba como algo extraordinario de mi nación. Pero cuando llegué a estas iglesias me dijeron que eso era pecado, porque eso era dedicado al diablo, y una serie de ridiculeces que desafortunadamente yo creí y que caí en el juego. Y la pregunta es, queridos amigos, si haciendo eso nuestra vida cambiara rotundamente, entonces tendría una razón de ser, y efectivamente sería una estupidez de mi parte no hacerlo.
Pero al darnos cuenta de que ahora seguimos rituales, seguimos normas, seguimos dogmas, seguimos doctrinas que no nos sirven para nada, por eso estamos obligados a modificar nuestras creencias para no seguir cayendo en el juego. Otra de las cosas que nos perjudica muchísimo son los miedos. Los miedos que nos impiden actuar por miedo a las consecuencias, por miedo a qué dirán, por miedo a que nos rechacen, por miedo a que nos desaprueben, por miedo a que nos expulsen, por miedo a que nos juzguen, por miedo a que nos critiquen. En otras palabras, que nos hayamos atrevido a salir del huacal. Cuando nos atrevemos a dar un paso hacia adelante, entonces todos los demás nos desaprueban. Cuando en realidad lo que debemos de tener en cuenta es si esta manera en que estamos llevando ahora nuestra vida está trayendo resultados, ha habido un cambio, ha habido una modificación en nuestros paradigmas, y eso nos está trayendo la oportunidad de empezar una vida en victoria. Pero para poder saber qué es lo que le desagrada a Dios de mí, qué es lo que no puede soportar Dios de mí, necesito conocerlo, pero no a través de dogmas, de doctrinas, de enseñanzas negativas que no sirven para nada. Lo que sí es claro en la palabra de Dios es que está completa y absolutamente prohibido el tener ídolos. No solamente imágenes de talla, no solamente ídolos de barro, no solamente figuras en las cuales les atribuimos que son Dios, no. El que sigamos a un equipo de fútbol, el que nos volvamos locos por un cantante, por un artista, por un partido político, por una empresa de multinivel, todo ese tipo de cosas, eso es idolatría, queridos amigos. Y la Biblia nos muestra claramente que no podemos hacer eso. Y no lo podemos hacer, queridos amigos, por una sencilla razón. Porque en la palabra de Dios encontramos información muy clara, muy absolutamente diáfana, de cuáles son las consecuencias de la idolatría. Si leyéramos, por ejemplo, el capítulo de Isaías 44, nos daremos cuenta de todo lo que sucede cuando el hombre empezó a hacer figuras para empezarlas a adorar, a declarar que eran Dios. Y el Salmo 115 es muy diáfano y muy claro cuando nos dice que la idolatría es absolutamente reprendida por Dios. Veamos lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Altísimo Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad, por tu palabra. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Porque ese es el problema, que el Dios que nosotros hemos aprendido a adorar no tiene forma, no tiene figura, no es no lo podemos representar, aunque hay religiones que dicen que ellos tienen una imagen pero no la adoran. Eso es como si yo o nosotros tuviéramos la imagen de nuestra ex pareja, de nuestro ex amante en la habitación de nuestro hogar. Es ridículo. Podríamos decirle a nuestra esposa, oye mi amor, voy a tener la foto de mi ex amada, pero no te preocupes porque yo ya no la veo. Yo ya no tengo contacto con ella. Es más, ella vive en otro país, pero quiero que me permitas mantener la foto de ella. Porque esa fue una promesa que yo le hice a ella de que siempre íbamos a conservar nuestras fotos. ¿Ustedes creen claramente que nuestra esposa o nuestro esposo va a permitir que pongamos la foto de una persona a la que amamos anteriormente y que ya no la amamos, pero ahí tenemos la foto? Eso es tan ridículo como lo que nos dice: nosotros no estamos adorando imágenes, simplemente las tenemos ahí de representación. Eso no es correcto. Esa es una falsa creencia y está absolutamente condenada por la palabra de Dios. Dice, nuestro Dios está en los cielos, aunque en realidad nuestro Dios está dentro de nosotros. Todo lo que Él quiso, ha hecho.
En cambio, sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no escuchan. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. No hablan con su garganta. Y como ellos son aquellos que los hacen y aquellos que los adoran y aquellos en quien ellos confían. Ahí está claro. Eso es justamente lo que sucede cuando nosotros queremos autoengañarnos. Queremos decirnos cosas que no son. Porque seguimos un partido político, porque mi papá lo siguió. Seguimos un equipo de fútbol porque mi papá lo siguió. Seguimos una tradición porque mi papá o mi mamá lo siguió. Y hay una historia bonita que dice que una hermosa criatura se casó y la tradición era que hacía la abuela y la mamá un lomo de cerdo espectacularmente delicioso. Entonces esta recién casada decide que quiere agradar a su esposo y que le va a hacer un lomo de cerdo como lo preparaba la abuela y como lo preparaba la mamá. Ella intenta comunicarse con la abuela, pero desafortunadamente no la encuentra. Entonces decide llamar a la mamá y la mamá le dice: sí, mi amor, tienes que comprar un lomo, compras 1 kilo de lomo y lo que vas a hacer es cortarle las puntas y esas las tiras. Y la hija dijo: pero ¿por qué las voy a tirar? Así hacía tu abuela. Yo no sé, pero esa es parte de la receta. Entonces tú tienes que cortarle las puntas y tirarlas. Esas no las vayas a preparar. Lo único que debes preparar es el pedazo de lomo que hacía tu abuela. Entonces ella se queda absolutamente contrariada porque dice: no me suena lógico. No es posible que mi abuela haya hecho eso. Ahora la gran pregunta es: ¿qué hacía con los pedazos que sobraban? Y la mamá le dijo: es que tu abuela los tiraba. Entonces resulta que ella insiste en comunicarse con la abuela y se comunica con ella y le dice: abuelita, quiero prepararle a mi esposo el lomo que tú preparabas, pero hablé con mi mamá y me dice que tú le tienes que cortar las 2 puntas, o que tú le cortabas las puntas y los tirabas. Y a mí se me hace absolutamente absurdo. Y entonces la abuela se llena de risa y le dice: hija mía, lo que pasa es que en el tiempo en que nosotros hacíamos ese lomo con tu abuelito, pues no habían refrigeradores. Y aparte de eso, éramos tan pobres que nada más teníamos una sartén pequeñita. Y por esa razón, lo que hacíamos era cortar el lomo y poníamos únicamente lo que cabía en el sartén, y ese era lo que cocinábamos, y lo demás se lo dábamos a los perros. Sin embargo, la mamá de esta muchacha seguía la tradición, pero la hija decidió que eso no era lógico, que eso no era correcto, que eso no era lo normal. Y eso es exactamente a lo que estamos llamados nosotros, queridos amigos, que ya no podemos seguir mitos, tradiciones, leyendas, tabúes que están mandados a recoger, y tenemos que romper los paradigmas. No podemos continuar en pleno siglo XXI. Como ya les he comentado a ustedes, hay más religiones que en siglos pasados. Ahora se han desarrollado unas nuevas religiones que vienen de África, que vienen de la India, que vienen de donde sea, y la gente las sigue, y a pesar de que pasan cosas terribles en sus vidas, nunca lo atribuyen a esa situación que están pasando. Y como ya vemos en Isaías 44 y en la Biblia, que condena plenamente la idolatría, así sucede. La causa de la enfermedad, del problema, de la amargura, de la pobreza, de la miseria, de la ruina, de todas las cosas que suceden, es porque nos hemos alejado de Dios. Porque estamos haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza, y no conforme debería realmente ser. Ahora la gran pregunta es: ¿qué debemos hacer
para poder hacer lo que verdaderamente quiere Dios que está dentro de nosotros, que hagamos para que se manifieste en nuestras vidas. Aquí eso es lo que vamos a ver en el capítulo 14 de Juan. Los invito a que analicemos este capítulo. Es un capítulo extraordinariamente hermoso porque aquí vamos a conocer lo que Jesús el Cristo nos enseña, lo que Jesús el Cristo nos muestra y cómo tres de sus discípulos, Tomás, que era el dídimo porque le gustaba imitar a Jesús, era su gemelo, le aprendió hasta el modito de andar. Entonces Tomás no creía si no lo veía. Entonces él estaba más enfocado en lo físico, en las manifestaciones físicas de Jesús. Felipe era más racional y emocional. Él tenía esa capacidad y quería ver, contemplar, analizar, conocer las manifestaciones de Jesús el Cristo. Y Judas, que busca la manera de que Jesús el Cristo le enseñe a creer con el Espíritu. Mientras Tomás le dice: Señor, quiero que por favor me enseñes a adorarte con el cuerpo, con mis acciones, Felipe le dice: quiero tener una razón que me convenza y que me inspire a seguirte. Y Judas dice claramente: quiero adorarte tal y como tú lo dijiste, en espíritu y en verdad. Por eso, queridos amigos, los invito a que veamos este capítulo 14 de Juan, para que lo desmenucemos, para que lo escudriñemos, y vamos a sacar información valiosísima que nos va a permitir desechar nuestras falsas creencias y empezar a tener creencias que verdaderamente muestren y manifiesten de qué estamos hechos, en quién hemos creído, a quién debemos seguir, a quién debemos creer y a quién debemos confiar. Eso es lo que los invito. Queridos amigos, nos vemos en el próximo video y les deseo que Dios los bendiga, que Dios los guarde, cuídense mucho.